Bueno, vamos a explicar el ejercicio número 9 del taller de comunicaciones. El ejercicio pues consta de un transponder, como lo dice el enunciado. El transponder es, pues como se ve, algo parecido a un repetidor. Eh, Recibe una señal a cierta frecuencia, la convierte a una frecuencia intermedia y luego la pasa a otra frecuencia distinta a la que entraba. Entonces, pues vamos a analizar cómo es el proceso de toda la señal para poder determinar, como dice el primer punto, los valores de los filtros y la frecuencia de los osciladores de tal forma que el EO3 tenga un valor mínimo. Entonces vamos a analizar. Vamos a empezar analizando la parte inferior. La entrada de la señal va a pasar por un filtro pasabanda y esta va a ser mezclada con esta señal que viene de acá. Así que vamos a analizar primero esta señal, que es el resultado de el mezclador entre dos osciladores. Bueno, como se observa, entonces tenemos el oscilador L01 y el oscilador L03, que es el variable. Este es el que vamos a poder cambiar. Estos vienen con el transponder, entonces si queremos que el L03 sea mínimo, asumamos ya que el L01 va a ser mayor a este. Por lo tanto, el resultado de este mezclado, de esta convolución, va a ser este, donde tenemos distintas frecuencias y tenemos que elegir cuáles son las que nos interesan y cuáles vamos a tomar de este resultado. ¿Cómo elegimos cuál vamos a tomar? Pues resulta que tenemos un filtro pasabanda después de este proceso, así que vamos a tener la posibilidad de elegir cuál es el que más nos sirve. Por ahora, pensemos en que vamos a elegir las positivas y ya decidiremos cuál de estos dos va a ser mejor para las condiciones que requerimos, en este caso que el 0,3 sea mínimo. Como decíamos, pasa por un filtro pasabanda, del cual todavía no conocemos su frecuencia, porque primero tenemos que analizar cuál de estos dos va a ser mejor. Así que ignoren este spoiler y continuemos. Bueno, resulta que esta señal que obtenemos acá va a ser mezclada con la señal del mensaje que viene. Así que analicemos cómo viene la señal de entrada. La señal de entrada es una señal cuya portadora puede variar en este rango de frecuencias y nos dice que va a tener un ancho de banda de 30 MHz. Lo que se entiende es que esta señal va a estar dividida en un número de canales de 30 MHz cada uno y la portadora va a estar centrada en una de estas frecuencias. Por lo tanto, lo que nos interesa es algo de este tipo. Queremos filtrar cada uno de estos mensajes. Entonces, nuestro filtro pasabanda, el primer filtro que vamos a tener, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar la frecuencia de la portadora que estamos interesados en, en ingresar al transponder y el ancho de banda que tiene pues, cada una, como lo dice el enunciado. Cuando pasa a ser mezclada con esta señal, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos nuestra nueva señal trasladada en frecuencia. Como tenemos un filtro intermedio, el filtro intermedio nos indica que uno de estas dos va a estar en la frecuencia que necesita ese filtro intermedio. Tiene que estar en 70 MHz. Por lo tanto, vamos a elegir cuál de estas va a ser mejor. Realmente, si tomamos estas dos, la respuesta va a ser el doble de estas. Van a ser 4, que son estas opciones de acá. Para simplificar el análisis, esta ya se analizó, pues ya la analicé de tal forma que va a cumplir mejor con las características. ¿Por qué? Si despejamos L03, sabiendo que esto tiene que ser 70 MHz, esto y pues cualquiera del que necesitemos, vamos a tener, vamos a tener que L03 va a ser menor para este resultado.
Adicionalmente, L01 va a ser un valor positivo solo para este, así que esas dos condiciones las cumple solo esta, por eso elegimos esta como la frecuencia que nos interesa. Como se dijo anteriormente, el resultado menor lo va a dar la que ya se nombró, que fue esta. Esta va a ser la de 70 MHz, así que vamos a reemplazar los valores para poder hallar un valor de L03 y de L01. Así, podemos afirmar que esta señal que tenemos acá va a tener como resultado 70 MHz. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la frecuencia que teníamos originalmente vamos a moverla, o sea, vamos a restarle la frecuencia que nosotros creamos con los osciladores. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser 70. De acá podemos despejar esta relación de los osciladores. L01 más L03. Eso nos va a dar F que viene del mensaje menos 70 MHz. Si estamos interesados en el límite inferior de los valores posibles a tomar, pues podemos decir que podemos tomar el límite inferior de las frecuencias de entrada. En este caso sería 5.96. Adicionalmente, bueno, esto nos da un resultado de esta relación que sale de nuestro mezclador inicial, de los osciladores. Así que esa relación tiene que cumplirse. Pero ¿cómo hacemos para que se cumpla si queremos que L03 sea mínimo? Pues hacemos que L03 sea lo menos que se puede, 0. Con esto ya podemos afirmar que L01 va a tener un valor constante de 5.83 GHz. De tal forma, cuando queramos sintonizar una frecuencia de entrada de 5.96 GHz, sencillamente vamos a poner nuestro oscilador variable L03 en 0 y gracias a este oscilador fijo que tenemos ya con el transponder, vamos a tener eh, bien sintonizada a 70 MHz la señal original, que era lo que queríamos. Bueno, después de haber hallado el límite inferior, sabemos que L03 va a ser 0 y L01 va a tener este valor fijo. Entonces podemos hallar el límite superior de L03. Sabemos que este valor de L01 va a ser fijo. Necesitamos saber hasta dónde puede llegar este valor cuando lo estemos variando. Para saber eso, la frecuencia máxima a la que puede entrar este sistema va a ser 6.4 GHz. Por lo tanto, resolviendo nuevamente con la ecuación que teníamos de la frecuencia a la que llega nuestra señal después de ser mezclada, podemos obtener que L03 va a ser 500 MHz. Este va a ser entonces nuestro límite superior del oscilador variable. Pero ¿cómo podemos comprobar si esto es cierto? Como el ejercicio está acoplado a una parte adicional que va a modificar esta frecuencia a la que se encuentra actualmente y la va a llevar a una más alta, podemos verificar si estas condiciones están cumpliendo para la otra sección. Para la siguiente parte del ejercicio, como pueden observar, va a ser un procedimiento muy similar. Tenemos el primer mezclador de nuestros dos osciladores. Van a pasar por un filtro, dejándonos solo la frecuencia a la cual nos va a llevar el siguiente mezclador a la frecuencia que estamos interesados. Entonces, vamos a proseguir. Como se observa, tenemos nuestros dos osciladores, igual que en el caso anterior. Tenemos nuestro oscilador L03 y nuestro oscilador L02, que vamos a realizar el mismo procedimiento anterior.
el mezclado entre ellos dos va a producir estas frecuencias. La frecuencia que nos interesa va a estar en nuestro lado positivo. En este caso, nuevamente va a ser esta la de interés. Como les digo, después de un análisis, esta es la que se relaciona mejor con las condiciones que queremos. Esto nos lleva a un filtro pasabanda, el cual nos va a dejar pasar solo esta frecuencia que estamos interesados, y esta se va a mezclar con nuestra señal que viene de la frecuencia intermedia. Esta frecuencia intermedia, como la habíamos hecho antes, garantizamos anteriormente que iba a llegar a 70 MHz, por lo tanto ya conocemos la frecuencia de esto y su ancho de banda. Así que 70 MHz se van a mezclar con nuestra nueva señal que viene de los osciladores. Así, vamos a tener una respuesta de este tipo: 70 MHz menos la señal del oscilador y más la señal del oscilador. Pero ¿cómo saber cuál es la que nos interesa? Nuevamente la que nos interesa es esta, como lo habíamos comentado anteriormente. ¿Por qué? Vamos a observar. En el caso del límite inferior, queremos que esta señal llegue a 3.76. Por lo tanto, vamos a sumarle a nuestra señal de megahertz para que llegue a 3.7 GHz. Si lo hubiéramos hecho con la condición, con la otra señal que tenemos, estaríamos restándole a nuestra señal a nuestra frecuencia de la frecuencia intermedia, por lo tanto no tendríamos el resultado esperado, o al menos no lo tendríamos para nuestro L03 mínimo. Prosiguiendo, podemos resolver para esta relación de nuestros osciladores, lo cual nos va a dar 3.63 GHz. Entonces, lo que queremos resolver acá es el límite inferior. Como dijimos anteriormente, si el L03 es mínimo, lo hacemos 0, lo cual nos va a dar que L02 va a tener un valor fijo de 3.63. Pero ¿cómo saber entonces que esto es correcto y que concuerda con el resultado anterior? Pues vamos a mirar el límite superior de este. El límite superior de este nos dice que 4.2 GHz es el máximo de frecuencia al que puede llegar. Por lo tanto, resolviendo para nuestra expresión inicial, pero cambiando el resultado por 4.2 GHz, vamos a obtener un L03 de 500 MHz, lo cual tiene sentido con el resultado anterior, donde nuestro rango de L03 iba desde 0 hasta 500 MHz. Como vemos, cumple para ambos lados de nuestra frecuencia intermedia, y pues concluimos que el análisis es correcto. Por lo tanto, entonces los rangos de L03 van a ir desde 0 hasta 500 MHz, L02 va a ser 3,63 GHz, L01, como lo analizamos anteriormente, va a ser 5.83 GHz, y nuestros filtros van a pasar precisamente la banda que necesitamos. En este caso, nuestro primer filtro, que era el filtro pasabanda 3, va a pasar L01 más L03. En este caso, el valor mínimo que pasaría sería solo L03, solo L03, lo cual tiene sentido porque necesitamos solo que pase pues la banda que nos interesa. En el valor máximo pues sería L03 más los 500 MHz que va a tener. Vamos a concluir que el rango de L03 va a ir desde 0 hasta 500 MHz. Conocemos ya los osciladores fijos, y nuestros filtros van a ser los filtros de entrada y de salida de la señal. Va a ser exactamente igual que la señal que requerimos a la entrada o a la salida, igual que su ancho de banda. Los filtros de los osciladores van a tener la frecuencia de esta parte de la señal que necesitamos. En este caso van a ir desde un rango de L02,
que fue el valor que escogimos, que encontramos fijo, hasta L02 más el máximo de L03, que van a ser 500 MHz. Va a ser exactamente el mismo resultado para el otro lugar. Para el punto 2 se solicita ingresar una señal con frecuencia de portadora de 6.1 GHz y nos piden hallar la frecuencia de nuestro oscilador variable y la frecuencia de salida del sistema que estamos realizando. Entonces, como se puede observar, nuestro oscilador variable, como lo habíamos hecho anteriormente para los otros despejes, va a ser la frecuencia a la que está la portadora menos a donde queremos llegar menos nuestra frecuencia del oscilador fijo. Esto nos da una frecuencia de oscilador variable de 200 MHz. Reemplazando esos datos, en el otro lado tenemos que la frecuencia de salida va a ser la frecuencia a la que estamos más la frecuencia que nos da el mezclador de los osciladores, que va a ser nuestro oscilador fijo más el oscilador con el que acabamos de cuadrar la entrada. Por lo tanto, esto nos da de salida 3.9 GHz. Ahora, una ventaja de esta implementación que se realiza, pues es pues que hay muy buena sincronización entre la frecuencia de la señal de entrada y la señal de salida. Y estamos logrando lo que se requiere, estamos llevándola a una frecuencia intermedia como se necesita. Entonces, lo bueno es el control que tenemos eh, solo desde un oscilador variable, y adicionalmente que tenemos un oscilador variable de baja frecuencia, lo que lo hace de bajo costo. La desventaja es que si quisiéramos oscilar estas frecuencias de forma distinta, pues no se permitiría, cosa que sí se podría hacer si estuvieran conectados independientes los osciladores. Sin embargo, conectarlos directamente al mezclador añadiría más señales, como lo vimos en los ejercicios anteriores, en el desarrollo del ejercicio, porque de esta señal se producían eh, 4 impulsos, los cuales los filtraba este filtro pasabandas para que solo llegara al que necesitáramos. Ingresando solamente esta, ya tendríamos información pues, que no es necesaria y que podría producir eh, pues, frecuencias de imagen que podrían dañar el- el procesamiento como lo queremos. ¿Sí? La frecuencia intermedia podría recibir más de una señal, más de un canal del que estamos tratando de sintonizar. Entonces, lo bueno es el buen control que se tiene, lo malo es que no se podrían controlar por separado. Em, y sí, básicamente, si quisiéramos controlar, si conectáramos directamente estos osciladores al mezclador, pues lo bueno es que tendríamos más control sobre cada etapa, no tendríamos que depender de este, pero lo malo es que tendrían que ser de muy alta frecuencia para bajar esta señal de gigahertz a megahertz, y adicionalmente, sin tener este filtro, se añadiría mucha información innecesaria a esta señal. Podrían presentarse muchas frecuencias de imagen que afectarían la sintonización.